Bienvenidos, Dios les bendiga. Feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros este viernes 25 de diciembre. Estamos aquí para celebrar a Jesucristo, para celebrar que vino a nacer, que vino a salvar el mundo. Amén. Vamos a orar. Les animo ahorita, antes de orar, que inviten a alguien, no para escucharme a mí, sino para escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poderosa, activa, y Él nos la ha mandado con un propósito. Y así que en este momento vamos a orar, vamos a declarar su poder, reconocer su autoridad, reconocer que un Salvador ha llegado a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias en este momento. Damos gracias que estás con nosotros, dentro de nosotros, Señor, alrededor de nosotros, en todo momento, en todo lugar, Señor. Gracias que cumples tus propósitos. Gracias que eres fiel. Gracias que vienes a salvarnos, a rescatarnos, a sanarnos, a liberarnos, a hacer todo para nosotros, Señor. Damos gracias en este momento por tu fidelidad, Señor, porque haces lo que dices, Señor. Eres fiel. No puedo parar de darte gracias por eso, Señor. Y pido en este momento que sea tu voluntad, que tu palabra se declare esta noche, Señor, que es en este momento que cantemos estos cantos, que estemos exaltando en alta voz, Señor, declarando que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo, por alcanzar, por no tener límites, por ser todo lo que eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle a Él. Únase con nosotros a adorar a nuestro Señor allí donde está, esté en su casa, esté en el carro, esté donde esté usted. No le hace. Lo importante es que vamos a reconocer a nuestro Rey Jesucristo. Adórenle en este momento. Recibamos a Marco Barrientos. Desde mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Desde mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres
Señor, mi Salvador. Aleluya, nuestro Dios todopoderoso, amén. Él es incomparable, no hay nadie como Él es fiel y tenemos que postrarnos delante de Él, tenemos que adorarle en este momento. Sigan cantando y alabándole a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Más grande que estar a los pies de Jesús. Esa es nuestra meta, nuestro deseo de adorar a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Hoy estamos celebrando la Navidad y creo que es algo que tenemos que celebrar todo el tiempo, no nada más hoy. Y vamos a escuchar su palabra. Qué mejor modo de celebrar, de honrar a nuestro Señor Jesucristo con oír su voz, amén, con oírlo, su espíritu, con oír lo que Él tiene para nosotros. Nuevamente vamos a orar. El mensaje se llama Ahora me toca a mí. Así que ahora vamos a orar porque Dios nos está hablando y hay que responder. Padre, damos gracias en este momento. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu voz, damos gracias por el poder que tienes en el Espíritu Santo que has compartido con nosotros. Gracias, porque yo sé que todos mis hermanos que están conmigo presentes, escuchando tu voz, también van a reconocer, están reconociendo, todos estamos reconociendo que nos toca ahora a nosotros. En tu precioso nombre damos gracias por tu Espíritu Santo que obre y hable en este momento. Amén y amén. Amén. Él es nuestro Dios, amén, y Él cumple sus propósitos. Eso es lo que Él hace. Aparte de eso, Él es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Y nuevamente el mensaje se titula Y ahora me toca a mí. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios, que de eso se trata. Lucas capítulo 2, versículo 1. Porque estamos celebrando la Navidad y tenemos que recordar lo gran, histórico que es el nacimiento de nuestro Salvador, que Él vino a nacer para morir por usted y por mí. Y Él es tan fiel y tan bueno que Él lo cumple y Él lo hace. Así que Él es su Dios, Él es mi Dios y Él cumple sus propósitos. Quiero que mantengan eso en mente conforme leemos esta palabra de Dios. Dice, si en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Vamos a notar unas cosas antes de continuar con esta historia.
vamos a ir porque tenemos que reconocer en este momento que Dios cumple sus propósitos, que Él pone planes y no es como el hombre que nuestros planes cambian, nuestras ideas a veces cambian, pero Dios Padre Todopoderoso, si Él tiene un plan para salvarnos, para rescatarnos, para que el Salvador venga, para que el Mesías venga, Él lo cumple y Él lo hace así como Él dice. Vamos a regresarnos al primer versículo y vamos a ver que se hizo un censo. Y versículo 2, está hablando también del censo 3, perdón. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Así que el hecho del censo, el hecho que el gobernador, que me imagino no era creyente en el Señor, en Dios, no era creyente de que iba a venir Jesucristo, pero de todos modos Dios se mueve y Dios hace que haya un censo y José tiene que regresar a su pueblo, a su tierra para registrarse. ¿Y por qué tenía que regresarse allí? Porque la palabra de Dios ya se había profetizado que el Salvador iba a nacer en Belén. Y quiero que noten en este momento, vamos a ir a Miqueas 5:2 para ver la profecía. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Uno iba a salir de allí, que iba a reinar eternamente. Amén. Y ese es nuestro Jesús. Así que aquí podemos ver que Dios puede mover aún gobernadores, autoridades, para que se cumpla su propósito. Él no le dijo a José, ve y haz esto. Él movió gente, naciones, corazones, para que se cumpliera su plan y propósito. Ahora vamos a ir a Isaías 7:14, porque también en estos versículos leímos que María y José ella era su prometida, todavía no estaban casados, y eso también tiene que ver en lo que se profetizó. Y yo sé que saben la historia, pero es importante reconocer que Dios en todo está, todo ve, todo sabe y mueve cosas que nosotros ni nos imaginamos para cumplir su propósito. 7:14 de Isaías dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Tenía que ser virgen. Y sabemos que también en Mateo 1:25 tenía que ser virgen y tenía que ya estar concebido antes de que María y José se casaran. Aquí en Mateo 1:25 dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. También vamos a leer Jeremías 23:5-6. Y esto habla de que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a venir del linaje de David. Y leímos ahorita en la historia de Lucas de que José era de ese linaje y por eso tenía que regresar a Belén. Dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra.
Se tenía que cumplir toda la profecía. Y noten que Dios movió el cielo y tierra para cumplir su propósito. Igualmente, quiero que pongan en mente esto, que Dios mueve cielo y tierra para cumplir su propósito en usted y en mí. A veces no nos damos cuenta, hasta mucho después, si miramos hacia atrás, la situación, el problema, lo que está pasando, el gobernador que está, o que estaba, o que está ahorita, o que va a estar, no nos damos cuenta de que de alguna manera Dios está obrando en nosotros. Él no causa lo mal, pero la palabra de Dios misma dice que Él saca lo bueno de todo, porque así es Dios. Ahora vamos a regresarnos a Lucas capítulo 2, versículo 8. Y ahorita lo que estábamos leyendo, estábamos mirando cómo Papá Dios, como digo, mueve cielos y tierra. En tierra podemos decir, movió los gobernadores, las naciones, los corazones, la gente. Y ahora vamos a ver un poquito de cómo mueve los cielos. Versículo 8, vamos a leer de 8 hasta 14. Dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Nos vamos a regresar al versículo 8 y vamos a notar que los pastores estaban en los campos. Ellos estaban trabajando. Era de noche, pero estaban trabajando. Y en versículo 9 nos damos cuenta que apareció un ángel. Y el ángel viene del cielo, desde el cielo, para anunciar las buenas nuevas a los pastores. Que por lo regular yo he oído comentarios que los pastores no tienen una profesión de prestigio. Pero vamos a aprender un poquito más acerca de los pastores. Noten lo que hacen los pastores. En versículo 13 dice: se unió una multitud. Primero, antes de ir a lo que hicieron los pastores, dice: se unió a una inmensa multitud. Noten cómo mueve Dios cielos, trae a los ángeles a declarar, a invocar las buenas nuevas. Lo comparten con los pastores, y los pastores, ¿qué hacen? Corren y comparten esas buenas nuevas. Ellos son los primeros para recibir el mensaje de que ha nacido un Salvador. Dios mueve y habla para cumplir su propósito. Los primeros predicadores del Evangelio fueron estos pastores que andaban trabajando en el campo. Tenemos que ver un poquito. Yo me pregunté, ¿por qué Dios los escogió a ellos?
¿Por qué no escogió a los fariseos que obviamente no reconocieron a Jesucristo? ¿Por qué no escogió a los escribas que sabían mucho de la palabra de Dios? ¿Por qué no escogió a los reyes, a los gobernadores, a las autoridades? Escogió a los pastores. Y yo, como les comparto, yo he escuchado en varias enseñanzas que ellos no tenían una profesión de no mucho prestigio, pero al estar leyendo la palabra de Dios y estar leyendo acerca de pastores, me di cuenta de que en el Antiguo Testamento era todo lo contrario, porque los pastores eran una gente trabajadora. Si se fijan, en la noche andaban allá cuidando sus ovejas. Ellos estaban siendo responsables y eran muy trabajadores. Vamos a aprender un poquito de los pastores antes de continuar con la historia del nacimiento de Jesús. En la Biblia, para los israelitas, la profesión principal era ser pastor. El primer pastor fue Abel, el hijo de Adán. Y podemos nombrar muchos pastores en el Antiguo Testamento. Estuvo Abraham, Raquel, Jacobo, Moisés. El rey David fue pastor. En ese tiempo, el ser un pastor y tener rebaños significaba riqueza. Significaba que uno era una persona que trabajaba duro y que era muy responsable, que tenía cuidado y amor para su rebaño. Porque el trabajo de un pastor no era fácil. Era muy laborioso. La razón que a veces pensamos que tal vez la profesión, el trabajo de pastor no era algo muy alto o muy importante es porque ya con el tiempo que creció el comercio, que empezaron a vender cosas, que empezaron a vender frutas, vegetales, todo lo demás, todo el comercio causó que otros países miraran a los israelitas y miraran a los pastores y los detestaran, los odiaban. Y eso es el por qué a veces oímos que las buenas nuevas se anunciaron a los más bajos de Israel, pero no, en realidad los pastores sí era una profesión importante, sí era necesaria, era una profesión noble, porque ellos tenían una responsabilidad para proveer los borregos, las ovejas, para los sacrificios, para hacer ropa, para también proveer leche, todo lo necesario para el pueblo. Así que el pastor tenía un gran trabajo y una gran responsabilidad. Si también podemos ver que el pastor en su trabajo, aquí están unas cuantas cosas que él hace. Guía sus ovejas a pastos y a agua. Lo hace temprano y todos los días los alimenta. Los protege de los animales silvestres que andan detrás de ellos, que se las quieren robar o se las quieren comer. Protege los rebaños de noche y de día. El trabajo no termina cuando baja el sol. El buen pastor cuida sus ovejas. Vamos a leer un poquito más acerca de los pastores, de el pastor más bien. Porque así conforme vamos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús mismo era un pastor. Y Él es el gran pastor, el pastor de pastores.
Por eso no nos tiene que sorprender que los primeros que reciben las buenas nuevas de su nacimiento son pastores, son su misma gente, como quien dice, los que también cuidan, los que también aman, los que son responsables, los que actúan rápido y declaran las buenas nuevas. La Biblia dice en Salmo 23:1, vamos a leer Salmo 23:1, nada más el primero. Dice, es un salmo de David, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En otras versiones dice: nada me faltará. Él es el que provee. Vamos a leer Isaías 40:11. De que habla cómo es que un pastor cuida a sus corderos. Dice: alimentará su rebaño como un pastor. Está hablando de Jesús. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, y hará con delicadeza a las ovejas o crías. Ahora vamos a ir a Juan 10:11, donde Jesús mismo declara que Él es pastor. Es Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. También vamos a Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y aquí dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Así que aquí nos damos cuenta que Jesús es el buen pastor. Y no tenemos que sorprendernos de que sus buenas nuevas, los primeros que se dan cuenta de que Jesús nació, son pastores también. Y aquí habla de que Él dice que ratificó un pacto eterno con su sangre. Jesucristo poderoso, siempre obrando, siempre cumpliendo su propósito, el gran pastor que cuida de su rebaño. Y tenemos que ver también, ¿dónde nos toca a nosotros? Porque de eso se trata el mensaje hoy. Ahora me toca a mí. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a regresarnos a la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos 20:28. Porque Jesús es pastor, pero también no nada más es pastor de ovejas, sino que es pastor de pastores. Y aquí es donde vamos a ver esto. Dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y a lo mejor pueden decir: sí, pero ese mensaje es solamente para pastores de iglesias. Pero cuando leemos la palabra de Dios, y al ratito vamos a leer otros versículos, nos damos cuenta de que Jesucristo no manda un mensaje nada más para mí. Porque eso sería una tontería decir que este mensaje es nomás para mí. La palabra de Dios es para todos nosotros. Y si Él cumple sus propósitos y es pastor de pastores, eso nos incluye a todos. Porque estos mandatos que Él está dando, dice: entonces cuidan a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de tener el pueblo de Dios alrededor de nosotros, sea en una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que en realidad no es el edificio, es Cristo Jesús que reina en nuestro hogar, en nuestro corazón. Así que si nosotros somos la iglesia, entonces nos toca también a nosotros la responsabilidad de compartir Jesús con los demás.
sea con nuestra familia, sea con nuestros alrededores, o sea en una iglesia, sea en un lugar de trabajo, sea en nuestro hogar. Cristo nos ha llamado a cuidar al pueblo de Dios, a alimentar y a pastorear al rebaño de Dios. Y luego al final dice, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Dios nos ha puesto en este lugar con un propósito. Ya hemos recibido a Cristo, y si no han recibido a Cristo, en este momento vamos a tener esa oportunidad. Pero ya hemos recibido a Jesucristo, así que ya Dios nos ha escogido, ya somos hasta sacerdotes, dice la palabra de Dios, somos un pueblo escogido para Él, así que Él tiene mandatos para nosotros, no solamente para beneficiarnos a nosotros y a nuestra familia, nuestros alrededores, todo el pueblo de Dios. Así que tienen un mensaje para nosotros. Ahora me toca a mí. Eso es porque estamos celebrando la Navidad. Estamos celebrando que Cristo vino a salvar al mundo. Y lo hizo. Y ahora Jesucristo vive en mí. Así que, si Él vino a traer salvación, ahora a nosotros nos toca traer esa salvación de lo que Él ha proveído. Vamos a irnos a Juan 21, de 15 a 19, vamos a leer. Porque así como en la historia de cuando nació Jesús, a los pastores se les declararon las buenas nuevas. Ellos fueron fieles, ellos fueron responsables. Ellos no dijeron, qué bueno, y siguieron trabajando. Ellos le corrieron a ver a Jesús y a contarle a los demás las buenas nuevas. Así nosotros debemos de responder como pastores del gran pastor. Responder que es cuando Él nos da las buenas nuevas de su amor, de su bondad. También correr y declararlo a alguien más. Correr y compartir ese amor con quien sea. Vamos a leer aquí. Aquí igualmente Jesús está confirmando que nos llama a ser pastores, porque este mensaje se lo da a Pedro, que es su discípulo, y que gracias a Dios Él responde y nosotros mismos beneficiamos de su respuesta de Él, cuando Él va y hace lo que manda Jesús. Pero aquí, como le habla, claramente le dice que sea un pastor al pueblo de Dios. Vamos a leer a Juan 21:15. Dice, después del desayuno, aquí Jesús ya resucitó y regresó y va a hablar con Pedro. Dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Creo que falta 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Claramente Jesús le está haciendo estas preguntas a Pedro. ¿Me amas?
Y esa pregunta creo que Jesús es tan bueno que nos pregunta para que reaccionemos, para que podamos responder, para que podamos nosotros mismos preguntarnos: ¿estoy amando al Señor Jesucristo con toda mi alma, corazón, cuerpo, mente, así como Él ha mandado? Porque eso es su palabra de Dios, dice que Él, amarlo a Él primero. Creo que esta pregunta, claro que Jesús sabe todo, pero cuando viene esa pregunta nosotros podemos reaccionar y poner atención. Estoy respondiendo al mandato de Dios, estoy respondiendo a lo que Él quiere para mí y lo que Él quiere que yo comparta, esas buenas nuevas. Pero la dirección que le da a Pedro es que se comporte como un pastor, que ame a los corderos, dice en el primer versículo, que es 15, dice entonces alimenta a mis corderos. Es interesante también que usa diferentes palabras, porque el alimentar es pastorear, porque acabamos de leer acerca de pastores y de su trabajo, y estamos hablando de lo que hacen, y ellas alimentan a sus ovejas. Pero aquí claramente dice alimenta a mis corderos, que es proveer. Claro que nuestra meta no es darle carne y pan a la gente. Claro que eso es importante, pero lo más importante es el pan de vida, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, los dones que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Todo lo que Jesucristo nos da a nosotros es nuestro deber alimentar a alguien más. ¿Y por qué usa la palabra corderos? En este versículo usa corderos, y los corderos son ovejas bebés, las más jóvenes del rebaño, que tal vez no caminan muy bien, no caminan derecho, no saben muy bien, a cada rato necesitan un poquito más de ayuda para no salirse de donde deben de estar, necesitan más guianza, no entienden porque están chiquitos o les podemos decir, están aprendiendo. Pero Dios dice que debemos de amar a aquellos que no entienden, aquellos que debemos de proveer Jesús para aquellos que se desvían un poquito porque no saben y no han entendido lo que es el llamado de la palabra de Dios. Es nuestro deber alimentar a aquellos que parece que no han aprendido todavía. Para eso nos ha mandado Jesús, para compartir su amor, su poder. En versículo 16 dice, entonces, cuando le pregunta, ¿me amas? Luego Jesús le dice, entonces cuida de mis ovejas. Las ovejas son las ovejas más grandes, ya no son corderos. Y aunque deben de saber más que los corderos, aún todavía necesitan protección, necesitan guianza, necesitan todo el alimento que el cordero necesita también. Yo no sé ustedes, pero a veces yo, según sé más, pero de todos modos no hago lo que debo, y necesito amor de Dios para poder continuar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de cuidar y amar las ovejas, el pueblo de Dios, en todo momento. Tener esa paciencia, tener ese amor. En 17 dice, al final dice, entonces alimenta a mis ovejas. Debemos de declarar la palabra de Dios.
cuidar y alimentar. Los pastores en la historia del nacimiento de Jesucristo, ellos sabían de alimentar, ellos sabían de proveer, y cuando supieron del Salvador, no se quedaron con el mensaje, corrieron, hicieron lo responsable, corrieron a compartir el mensaje con alguien más. Recuerden, por favor, que al principio de la historia leímos cómo Dios mueve cielo y tierra para cumplir su propósito en la vida de Jesús, y ahora que nosotros estamos en Jesús, en nuestra vida también. Y todo eso para darnos las buenas nuevas a nosotros, para traernos la salvación, para traernos el Salvador. Y ahora que nuestro gran pastor nos está llamando a nosotros a compartir esas buenas nuevas, ahora podemos decir, me toca a mí. Quiero que lo digan allí donde están, ahora me toca a mí. Díganlo, si pueden en voz alta, ahora me toca a mí. Dios me ha llamado. Díganlo en voz alta, Dios me ha llamado. Él me ha dado el amor. Él me ha dado esa gracia, esa salvación, ese poder. Y ahora me toca a mí compartirlo. Vamos a ir a... escribí el libro. Es es primera de Pedro, creo que es, versículo 18, vamos a regresarnos al versículo 18 y 19 y luego nos vamos a ir a primera de Pedro, donde dice, 18, dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Aquí es Jesús explicándole a Pedro que cuando Él esté amando a las ovejas, cuando Él esté proviendo, cuando Él esté alimentando, no va a ser así como Él quiere. Antes Él hacía lo que Él quería, pero ahora que va a estar en la voluntad de Dios, va a ser la voluntad de Dios. Me encanta la imagen. Podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo, pero ahora Jesús lo va a vestir, ahora Jesús lo va a cubrir y Jesús va a obrar en Él para que Él pueda hacer el trabajo de Dios. Pero también le dice, no va a ser lo que tú quieres, va a ser la voluntad de Jesús. En 19 se explica el significado de lo que le acaba de decir Jesús a Pedro. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios, porque Pedro fue también crucificado. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro sabía las consecuencias de seguir a Jesús, pero también sabía la gloria. También reconocía que Jesús era el Salvador del mundo y reconocía que no se trataba de Él, pero que se trataba de Jesús salvar las almas eternamente. Y Él fue fiel a esos mandatos. Él escribió palabra de Dios, que ahora nosotros tenemos ese beneficio de leerla. Y vamos a ir a primera de Pedro, ahora sí, capítulo 5, del 1 al 11. Dice, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias.
También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Estamos deseosos de servir a Dios. Amén. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, que es Jesús, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Tenemos que mantenernos enfocados en nuestra meta, enfocados en Jesús, de que la vida no acaba aquí, de que todo lo que estamos mirando es temporal, de que Jesús tiene una vida eterna para nosotros. Y cuando tenemos esa perspectiva, se nos hace más fácil escuchar su voz y responder a los mandatos de Jesús. Vamos a continuar. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Primero le habló a los ancianos y ahora dice, no crean que porque no son ancianos no tienen que hacer caso, sino que también los jóvenes están incluidos, así que todos estamos incluidos. Por eso les mencioné hace rato que a lo mejor podemos decir, no, pero yo no soy pastor de una iglesia. No tiene que ver, la iglesia somos nosotros y todos somos escogidos para hacer la voluntad de Dios. Dice, del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sirvan unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Igual nos está relacionando cómo somos pastores. Que siempre hay un enemigo alrededor intentando, que dice, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a continuar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo, no nada más yo y usted, todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria, que participen de su gloria. No nada más que escuchemos y no hagamos nada. Y es importante que reconozcamos que Dios nos llama a responder. Dice, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén y amén y amén. A Él sea todo el poder para siempre. Jesús es nuestro Salvador y Él cumple su propósito. Jesús es el pastor, el gran pastor, el buen pastor, y es el pastor de pastores. Y los pastores son ustedes y yo también. Y ahora me toca a mí, así se titula el mensaje, ahora me toca a mí.
¿Cómo voy a responder a mi oportunidad? Yo ya reconozco que Navidad sucedió, amén, que Jesucristo nació y ya llegó el Salvador del mundo. Yo ya tengo esas buenas nuevas y ahora me toca a mí amar y alimentar a su pueblo, cuidar y animar y a proteger a los creyentes, a esas ovejas que Jesús ha puesto alrededor de nosotros. Los que saben y los que no saben. Los que entienden y los que no entienden igualmente. Gracia, misericordia, todo porque eso es nuestro Jesús. Él siempre nos bendice y siempre nos da su gracia abundantemente. Dios es tan bueno, tan poderoso, y vamos a orar de que Jesucristo está cumpliendo su propósito en este momento. Gracias, Padre Santo, gracias por tu poder, gracias por tu mano, que obra, tu voz que habla y declara, y que naciones, autoridades, hombres, corazones, mentes, todo se tiene que mover para honrarte y para glorificarte y para que se cumpla tu propósito, Señor. Yo sé que eres nuestro pastor y nos guías a lo bueno siempre. Y sí, Señor, pedimos tu Espíritu Santo que nos llene desde cabeza hasta pie, Señor. Que tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. En este momento, Señor, yo sé que cada persona que está escuchando tu voz, tu palabra, Señor, tiene una necesidad. Esta Navidad, Señor, no estamos pidiendo cosas. Estamos pidiendo que tu poder, que tu voluntad, que tu Espíritu Santo habite en nosotros, Señor. Gracias. Gracias por mandar a Jesús. Gracias por mandar a Jesús, el Mesías, el Salvador de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a compartirlo con alguien más. Ayúdanos, Padre Santo, a darnos ese poder. Yo sé que ya lo has dado, Señor. Lo declaramos hecho en tu precioso nombre y damos gracias porque ya la sanidad, la liberación, la restauración, el amor ha llegado aquí con todos mis hermanas y hermanas en tu precioso nombre. Y también si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo o que simplemente no está seguro de que ya recibió a Jesús o no, en este momento puede tener esa certeza, esa seguridad. Solamente con orar y repetir conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que naciste para morir por mí, por mis pecados, y resucitaste después del tercer día. Yo creo en ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Amén y amén y amén. Le doy las gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros esta noche. Feliz Navidad. Yo sé que Dios está obrando y yo sé que cuando respondemos a Él, y aunque a veces tardamos en responder, Él es tan bueno que Él mueve cielos y tierra para cumplir su propósito en usted y en mí. Tenemos unos pequeños anuncios. Recuerden, por favor, que ahorita, claro, los servicios nada más son por internet, de miércoles y viernes, nada más miércoles y viernes. Por favor, compártanlo, díganle a alguien, especialmente si es alguien que normalmente viene a la iglesia y no se ha conectado por alguna razón, avísenles, por favor. Tratamos de avisarles si tienen un nuevo número de teléfono que nos quieren compartir para poder mandarles mensaje cuando hay cosas aquí en la iglesia o eventos
o hay un cambio del horario de servicios, por favor déjenos saber. Pero y los domingos aquí estamos en la iglesia, pero estamos afuera, disfrutando de los bonitos días que Dios ha creado y adorándole a Él. Así que nos vemos el domingo a las 12 y unos 2 anuncios que tenemos. Awana Clubs, el Club de Habana, va a seguir por internet este nuevo año 2021. Este martes que viene no hay club, pero no le hace, todos no se puede registrar, puede avisarnos de que va a querer la clave cuando el próximo martes que tengamos club, martes a las 7 p.m. por Zoom. Para todos los niños que quieran inscribirse, les animo que aunque digan que no quieren hacer tarea, anímenles a conectarse, que tan siquiera escuchen la palabra de Dios. Rock Solid Youth Ministry por Zoom también, va a ser los jueves a las 7 p.m., edades 12 a 19, alabanza, juegos, aprendizaje bíblico, rifas y premios. Pastora Sheila, también conéctense con ella, mándenle mensaje o llámenle para decidir el código para entrar por Zoom para todos los jóvenes. De nuevo, Dios les bendiga, que sean bendecidos esta Navidad y todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el domingo. Bendiciones.